Soy sepulturero en un pueblo muy pequeño, de esos donde todos saben lo que hacen los demás. Las calles siguen siendo más polvorientas que asfaltadas, y el tiempo pasa despacio. Mi verdadero nombre es Joe, o Clemente, pero nadie me llama así. Por aquí, solo soy el señor Clemente del cementerio, o Joe o Dapa, como dicen los niños cuando pasan por la puerta y la miran con los ojos abiertos, un poco asustados. Nunca me ha importado. De hecho, me gustan. Llevo trabajando en este cementerio desde los 18 años. He enterrado a todos, a ricos, pobres, niños, ancianos, gente buena, e incluso a algunos que ni siquiera merecían una oración. Siempre digo, la tierra no elige, recibe a todos por igual. Hoy casi cumplo 60, mis huesos se quejan, la pala parece más pesada, y el silencio de la noche ya no me asusta como al principio. Me he acostumbrado. El sonido del viento entre las tumbas casi se ha convertido en música, y las hojas secas de los mangos se han convertido en mi compañía. Hay almas perdidas por aquí. No lo sé si las hay. Somos viejos conocidos y nos respetamos, pero ¿quieres saber qué es lo que realmente me da fuerza? Doña Lourdes, mi esposa, mi compañera durante más de 30 años. Nos casamos jóvenes, sin ningún lujo, solo con la bendición del sacerdote y arroz con leche en una olla de cobre. Desde ese día, ella ha sido mi luz y guía. Si no fuera por ella, creo que habría desaparecido de esta tierra, o me habría hundido en ella. Doña Lourdes es una de esas mujeres fuertes. Se levanta temprano, cuida la casa, las gallinas, y aún así se las arregla para prepararme el almuerzo todos los días. Pero lo que más me gusta es cuando aparece en el cementerio por la noche con una linterna en una mano y la hielera que le regalaron sus hijas en la otra. Siempre dice: quien cava tumbas tiene que comer bien. Nos sentamos en una banca de cemento cerca de la capilla, abre los frascos, me cuenta los chismes de la calle y me muestra los audios de sus hermanas en su celular. Dice que todos piensan que es una locura que venga a verme al cementerio por la noche, pero que no le importa. Dice que es ahí donde se siente más cerca de mí, y yo me quedo allí, callada, comiendo despacio, solo para que el momento dure. Nuestro amor nunca necesitó grandes fiestas. Bastaba el olor de sus frijoles, la forma en que me alisaba la camisa, o cuando apoyaba la cabeza en mi hombro, cuando el viento empezaba a soplar más frío. Era un amor sencillo, fuerte y hermoso, tan hermoso que a veces incluso olvidaba que estaba rodeado de tumbas. En las noches de luna llena, el cementerio parecía otro lugar. La luz de la luna iluminaba las cruces torcidas, y los árboles proyectaban largas sombras en el suelo. Esas noches, Lourdes traía una manta, y después de cenar, nos quedábamos allí, escuchando a los grillos y mirando el cielo. Tichia Q me extrañaba en casa, que quería verme más, pero entendía que el cementerio era mi lugar y nunca se quejaba. He oído a mucha gente decir: ¿cómo se atreve tu mujer a ir allí de noche? O un cementerio no es lugar para una mujer decente. Pero Lourdes nunca escuchaba. Siempre era firme, el tipo de persona que, si alguien se metía con ella, se asustaba enseguida. Y con razón. Aún así, vivíamos bien, una vida sencilla, pero llena de alegría. Nuestras hijas crecieron, se casaron y se fueron a la gran ciudad. Y éramos solo nosotras dos. El cementerio dejó de ser solo mi trabajo. Se convirtió en nuestro pequeño rincón, nuestro lugar de paz. Recuerdo un día que llovió tanto que el río casi cubría la carretera. Pensé que no vendría, pero Ali estaba empapada hasta los huesos, con su bolsa de comida envuelta en una bolsa de plástico. Me dijo: si dejo de verte, no podré dormir. Se sentó Ali, mojada, sonriendo como si fuera lo más normal del mundo. A nadie jamás entendió nuestras costumbres. Pero, claro, nunca nos importó. Nos entendíamos a través de la mirada, de nuestras loncheras calientes, de nuestras manos, unidas sobre una tumba cualquiera. Era amor en forma de rutina, presencia en forma de cariño. Y así, la vida seguía. Cavé muchas tumbas en esta vida. Empujé ataúdes, recé en silencio por quienes no tenían a nadie por quien rezar. Y siempre supe que al final del día, mi esposa estaría allí. A veces venía con un vestido floreado, otras con una blusa de la época, pero siempre con esa sonrisa serena y el aroma a lavanda que hacía desaparecer incluso el olor a tierra mojada. A nuestro amor nació entre gallinas, adoquines y cadáveres. Se hizo fuerte, incluso cuando el dinero escaseaba, cuando la salud era un susto,
cuando parecía que la vida era más de lo mismo cada día. Pero en el fondo sabíamos, lo que teníamos era excepcional. Era Rieland en aquel entonces, y digo en aquel entonces porque ahora todo es diferente. Pensaba que la vida nunca me daría un golpe tan fuerte. Pensaba que el cementerio era solo el fin de los demás, nunca el mío. Pero la vida, es astuta. Cuando menos te lo esperas, cava un hoyo más profundo que cualquier tumba que yo haya cavado. Era una mañana de miércoles, una de esas cálidas, con el sol ocultándose tras las nubes, en la que todo empezó a cambiar. Estábamos en la cocina. Yo removía el café en la estufa de leña. Ella cortaba trocitos de pasta de guayaba para el pan. Era un día cualquiera, como tantos otros en nuestras sencillas vidas, Pero entonces sonó el teléfono. Y no era un timbre cualquiera. Era uno de esos insistentes, como si llevara un mensaje importante. Lourdes fue a contestar con la mano aún manchada de pasta de guayaba. «Hola», dijo. Se quedó callada unos segundos, con una expresión extraña. Parecía sorprendida y desconfiada a la vez. «¿Hablas en serio?», preguntó, soltando una risita nerviosa. Y entonces, todavía con el teléfono pegado a la oreja, se tapó la boca con la mano y susurró: «Dios mío». Me acerqué, curiosa. Cuando colgó, sus ojos brillaban como lámparas encendidas a Clemente. Dijo lentamente, como si aún intentara creerlo: «Gané el premio del mes en el trabajo». La miré fijamente, sin entender del todo. Lourdes llevaba años trabajando en un colegio privado, como asistente de coordinadora. Tomaba el autobús muy temprano y regresaba a última hora de la tarde. Siempre volvía a casa llena de historias de profesores, alumnos y madres quejándose del precio. «Gané porque destaqué», dijo. La coordinadora dijo que era por dedicación, puntualidad y, como lo dijo, por mi implicación emocional con la misión del colegio. Y se echó a reír. «¿Y sabes cuál es el premio?», preguntó. «¿Un viaje?», pregunté, pensando que era una de esas excursiones a un pueblito con almuerzo de poliestireno. Pero no, era más grande. 5 días, Clemente, todo pagado, hotel, comida, tour. Un grupo de empleados va, pero preferí sola será durante mis vacaciones. Quiero descansar, conocer un lugar nuevo». Estaba tan emocionada que incluso se olvidó del pan de guayaba. Recorrió la casa, llamando a todos en compañeros de trabajo, hermanas, hermanos, y yo simplemente la observaba desde lejos. Verla feliz, así me bastaba. Nadie lo merecía más que ella. Años de madrugar, enfrentar malos caminos, aguantar a una madre insistente y sonreírle al director para no perder el trabajo. Ese viaje fue un regalo de la vida. Después de eso, nuestra rutina se convirtió en una cuenta regresiva, a prepararlo todo con días de antelación. Parecía una chica que se va de viaje por primera vez. Lavó su ropa más bonita, ordenó sus documentos y hasta se compró unas chanclas nuevas. Dijeron que hay piscina, repetía emocionada, como una chica que va a un campamento de verano. Incluso fue a la peluquería del centro. Volvió con el pelo cepillado, las uñas rojas y una sonrisa que me dejó sin aliento. «¿Estoy guapa?», y yo, con ese nudo en la garganta que nos tragamos para no llorar sin motivo, respondí: «Tan pareces una actriz de telenovela». Soltó una de esas risas que solo ella tenía. Una risa que nos hacía vibrar el pecho, que nos daban ganas de guardarla en un frasco para no perderla nunca más. El día antes del viaje no pudo dormir. No paraba de repasar la lista de equipaje, revisar el billete, hacer y deshacer la ropa. Yo me quedé allí, fingiendo leer el periódico en internet, pero solo le prestaba atención a ella. Pensé en lo hermosa que podía ser la vida, incluso rodeado de muerte todo el tiempo. Hasta a los que cavan tumbas les sorprende un rayo de luz, ¿verdad? Antes de acostarse, se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «No tardo, ¿vale? Vuelvo el lunes, pero será bueno. Le haré fotos a todo para enseñártelo». Y me guiñó un ojo con esa mirada pícara que nunca perdió. Ni siquiera a sus casi 60 años al día siguiente, nos despertamos muy temprano. El autobús salía de la escuela a las 6 de la mañana. Insistí en llevarla, pero dijo que no era necesario. «Solo es por una semana», dijo. Pero fui de todos modos. Le apreté la mano con fuerza hasta que llegó la hora de subir. El cielo estaba rosa, oliendo a un día prometedor. «Cuídate, ¿vale? Tío, no te comas pan seco y ponte la camisa de franela que te dejé. Va a hacer frío», me reí. «Bueno, vete antes de que te rindas». Subió al autobús sonriendo, golpeó la ventana 2 veces e hizo un corazón con las manos. Me quedé allí, en el patio,
viendo cómo el autobús desaparecía en la curva, hasta que ya no pude ver nada al día siguiente. Sobre las 4 de la tarde, me llegó un mensaje al móvil. Era una selfie de ella, sonriendo dentro del autobús, con el pelo un poco despeinado y las gafas deslizándose por la nariz. De ella, pude ver árboles altos y un camino de tierra, con arbustos a ambos lados. El mensaje decía: ya casi llegamos al pueblo. Qué emoción, pero parece que no hay señal de celular allí. Dijeron que es una zona boscosa. Si no me encuentras, no te preocupes. Regreso el lunes. Te quiero, leí eso y sentí una opresión en el corazón a la vez. Respondí enseguida: yo también te quiero. Disfruta de todo. Cuídate. Y me quedé mirando la foto unos minutos, como si quisiera guardar su sonrisa en el alma. Después, mi teléfono se quedó en silencio. Sin notificaciones, sin audio, sin señal. Pero como ya me había avisado de que podría perder la señal, no le presté mucha atención. Esas zonas más remotas son así. Aquí en el campo, ya es difícil enviar un mensaje de audio en una zona rural. Imagínate, en medio del bosque, un hotel rodeado de senderos y animales. Ella debía de estar allí, feliz como una rosa, riendo con sus amigos y tomando fotos de todo. En ese mismo día, fui a arreglar las herramientas de la casita del patio. Cambié el mango de la pala y afilé el azadón. Lo hice más por distracción que por necesidad. Cuando doña Lourdes no está, el tiempo parece pasar lento, como un reloj sin cuerda. Como era mi día libre, decidí mantenerme ocupada para que mi mente no inventara nada. Luego preparé un café aguado. Comí un trozo del pastel de maíz que me había dejado listo y me tumbé en la hamaca del porche. El viento soplaba suavemente y el sonido de las gallinas picoteando afuera me arrulló. Terminé dormitando allí mismo, con el celular en el regazo y el aroma de su perfume aún pegado a la almohada. Me desperté con el cielo ya oscureciendo, un poco mareada, con esa sensación de siesta rápida que cansa más que descansa. Mayer el reloj. Poco después de las 6 de la tarde. Es hora de ir al cementerio. Mi turno empezaba a las 7 de la tarde, pero me gustaba llegar un poco antes. Siempre tomaba esa precaución. Barría la entrada, encendía las luces de la capilla y miraba a mi alrededor, solo para asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. Incluso de noche, el cementerio merecía atención. Siempre pensé que parte de mi trabajo era mantener la paz de quienes estaban allí. Y, bueno, los muertos también tienen su paz y tranquilidad. Y yo lo respetaba en mí. Puse la camisa de franela que Lourdes me había reservado, las botas, agarré la linterna y la cafetera y caminé lentamente por los caminos de tierra hasta la puerta del cementerio. Por el camino, la gente me saludaba con esa timidez, entre respetuosa y asustada, como si tan buenas noches tuviera que susurrárselo a un sepulturero. Abrí el candado de la puerta y entré. El cielo aún tenía un toque anaranjado de fondo, pero ya anochecía. Las tumbas desaparecían lentamente en la oscuridad y los cipreses se mecían con el viento cálido del atardecer. Hacía tiempo que ese paisaje había dejado de asustarme. Era una costumbre, era mi hogar. Encendí las luces del camino principal, acomodé unas flores caídas sobre una vieja tumba y me senté en el banco de cemento cerca de la capilla. Saqué el móvil del bolsillo y abrí la última foto que me había enviado Lourdes. Me quedé allí mirándola, esa sonrisa serena, esa mirada que siempre decía más que cualquier palabra. Le hice zoom a su rostro solo para verla mejor. Como si, por un instante, estuviera allí conmigo, o yo estuviera allí con ella a la noche. Empezó así, tan tranquila, llena de recuerdos. El cambio transcurrió con fluidez. Unas cuantas velas encendidas sobre tumbas recientes, un gato negro merodeando alrededor de la cruz central y el sonido lejano de una radio proveniente de una casa cercana. Nada extraño, nada fuera de lo común. Pero allí, sentado solo, empecé a sentir una añoranza diferente. No era solo extrañarla, era una opresión en el pecho, una inquietud que no sabía de dónde venía. Intenté ignorarla. Me levanté y fui a ocuparme de mis cosas. Caminé entre las tumbas, limpié una lápida polvorienta, miré las vallas, pero la sensación no desaparecía. Parecía que algo iba mal, como si el mundo estuviera esperando que sucediera algo. Pero yo aún no sabía que llegué a casa temprano por la mañana. Me duché, preparé unas gachas y dejé mi lonchera lista por si decidía ir directo al trabajo sin pasar. Y aunque estaba cansado, me quedé despierto un rato más, simplemente mirando esa selfie de nuevo, la misma de antes. Y entonces, por primera vez, esa sonrisa me pareció como si se estuviera despidiendo. A la noche siguiente, todo empezó igual. Llegué temprano al cementerio con mi
linterna, la llave de la puerta y la botella de café en la bolsa de plástico que Lourdes siempre dejaba preparada. Pero la ciudad estaba más animada. Había fallecido el señor Mariano, un viejo empresario dueño de la tienda de telas que cerró hacía más de 10 años, pero que todos aún recordaban en él. Velorio de gente que conocí, en un pueblo pequeño, es casi un acontecimiento, no solo por la amistad, sino por el bullicio, los reencuentros, las historias que reviven. El cementerio estaba lleno. Vi gente que ya no recordaba haber vivido allí. Algunos vinieron por respeto, otros solo para ver quién más había aparecido nice. Mi trabajo, como siempre. Abrí la tumba de la familia Mariano, organicé la bajada del ataúd y me aseguré de que todo transcurriera con el respeto que requería el momento. Durante el entierro, vi lágrimas de verdad y otras no tanto. El dolor es así, a veces es real, a veces es solo una obligación, pero eso también es parte de la vida. Poco a poco, la multitud se fue. Uno a uno, volvieron a sus casas, a sus rutinas. Cuando se fue la última persona que conocí, cerré la reja, recogí las flores esparcidas, barrí la arena de los pies de las tumbas y fui a mi pequeño cuarto, a la casita donde pasaba las noches. Era sencilla, un poco torcida, pero era mí. Estaba a la derecha del cementerio, apoyada contra la capilla, medio oculta por los árboles. Dentro, solo había lo esencial en una mecedora desgastada, una estantería con papeles amarillentos, un viejo televisor que solo captaba 3 canales y un ventilador ruidoso que hacía más ruido que el viento. Pero allí, en medio de la oscuridad, estaba mi rincón, en mi lugar para pensar, para recordarla. Me senté en la silla, encendí el ventilador de la esquina y dejé la televisión encendida, pasando una repetición de esas telenovelas que a Lourdes le encantaban. Siempre estaba imitando a los personajes, haciendo voces e incluso creando finales alternativos. Lo recordé y sonreí. Casi podía oír su voz en la sala riéndose de los villanos exagerados. Ese recuerdo me reconfortó, pero justo a la mitad del episodio, oí un ruido seco proveniente de la puerta principal. Era como el crujido del óxido, mezclado con un ligero golpeteo en la cerca. Bajé el volumen de la televisión y escuché otra vez. Timbre encrujido. Miré el reloj. A las 10:47 de la noche. A esa hora nadie llegó. Después del funeral, el cementerio se convirtió en un desierto. Ni un perro pasaba. Pensé en ese momento. Tenía que ser Lourdes. Tal vez recibió señal antes y regresó antes de lo esperado. Tal vez quería sorprenderme. Mi corazón se aceleró. Incluso sentí mariposas en el estómago. Tomé la linterna y caminé por el pasillo de piedra, iluminado por las tenues luces amarillas de las farolas bajas. Mis pasos sonaban más fuertes de lo habitual, como si el silencio se hubiera vuelto denso, pesado. Al acercarme a la verja, vi a alguien afuera de espaldas, con el pelo recogido, un abrigo verde claro, el mismo que usaba cuando hacía frío. Grité sin pensar: «Lourdes». Se giró lentamente, como si ya supiera que era yo. Era ella, Lourdes, igualita a ella. El pelo recogido como se lo recogía para ir a trabajar, las gafas en la cara, el abrigo, pero no sonrió. No dijo nada, solo me miró con una expresión demasiado tranquila, una mirada que no transmitía alegría ni enfado o nada, un vacío sereno y extraño. Abrí la verja con mano temblorosa. «Oye, mujer, ¿volviste temprano? ¿Dónde está tu mochila? No trajiste la comida hoy, ¿verdad?». Intenté bromear, romper ese extraño hielo. Entró a un paso, lentamente, sin hacer ruido. «Solo vine a verte», dijo en voz baja, casi un susurro. Aunque era su voz, algo andaba mal. Era Lourdes, pero parecía distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Mi quid Ali, desconcertado. «¿Qué estaba pasando? ¿Pero no estabas de viaje? Pensé que seguías en el bosque». Sin señal no respondió. Simplemente echó a andar. Pasó junto a mí, como si yo no estuviera allí. La mirada fija, el paso lento. Siguió el pasillo del cementerio, como si se supiera el camino de memoria, pero sin prisa, como en trance. «Lourdes». Volví a llamar, esta vez con más seriedad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue a la capilla. Se detuvo. Quedó mirando el altar de piedra, iluminado por una lámpara solitaria que colgaba del techo. El viento silbaba entre las hojas secas del suelo, y ella parecía inmóvil en silenciosa fuera de lugar. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. «Lourdes, háblame. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mochila? ¿Has vuelto sola?». Volteó la cara lentamente. Me miró con una calma que dolía. «Why, aún no lo sabes, pero pronto lo entenderás.
En ese momento, el viento arreció. Las luces parpadearon. Un escalofrío me recorrió el cuerpo como un cuchillo de hielo. Parpadeé por reflejo, y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. No oí pasos, no oí correr nada, solo el silencio de siempre. El mismo silencio que cuando enterramos a un ser querido. Y me quedé allí, inmóvil, sin saber qué acababa de pasar. Entró al cementerio lentamente, con el mismo abrigo, las mismas gafas, el mismo pelo recogido, pero no trajo su almuerzo en doña Lourdes. Siempre venía con una hielera colgando del brazo, diciendo que un hombre que cava hoyos tiene que comer bien. Nunca fallaba. Todas las noches de guardia, me dejaba la lonchera con frijoles frescos, carne guisada y farofa de plátano, pero esa noche, nada, sin bolsa, sin olor a comida, sin nada de ese cariño habitual. Cuando entró, no me miró a los ojos. Pasó mi lado en silencio, como quien ya conoce cada paso del camino. Fue directa a la pequeña habitación donde solía alojarme. Abrió la puerta despacio, se sentó en la mecedora y se quedó allí, mirando el viejo televisor, que crepitaba con una repetición en blanco y negro de una telenovela vieja. Hubo un problema en el viaje, dijo, casi en un susurro, como si alguien pudiera estar escuchando tras los muros del cementerio. Encerré la puerta, lentamente, intentando entender. ¿Qué quieres decir, Lourdes? ¿No enviaste esa selfie antes, diciendo que acababas de llegar? Anne sonrió por la comisura de los labios. Pero era una sonrisa extraña. No era la suya. Le faltaba brillo. Le faltaba vida. No puedo hablar ahora, murmuró. Mañana lo sabrás todo. Me quedé allí, inmóvil, desorientado. La cabeza me daba vueltas. El corazón me oprimía. Lourdes, Andaim, ¿qué pasó? ¿Estás enferma? ¿Te hicieron algún daño? Se levantó lentamente. Se pasó las manos por el abrigo como si arreglara algo que no estaba fuera de lugar. Miró por la pequeña ventana del salón, como si espiara algo que no quería que la otra persona viera. En serio, Clemente, solo Vine. A ver, Vine hoy, porque lo necesitaba. Mañana todo tendrá sentido. Me acerqué a ella y le tomé la mano. Estaba fría, no helada, como una persona muerta, sino fría de una manera extraña. Un frío que parecía venir de un lugar donde el sol ya no llega. Me puso la piel de gallina. ¿Pasan a volver a casa? Negó con la cabeza. No. Hoy no, y me soltó la mano. Encaminó hacia la puerta y se detuvo. Me miró una vez más. Por un segundo, pensé que iba a decir algo. Incluso movió los labios poros y rindió. Simplemente me dio la espalda y se fue. Me quedé allí, en medio de la pequeña habitación. El televisor silbaba y afuera soplaba el viento. Mi corazón se aceleró. Mi mente intentaba comprender lo que acababa de pasar. Intenté llamarla. Siempre estaba fuera de cobertura. Ya no podía descansar. Caminé por la pequeña habitación, miré mi celular. Volví a la selfie que me había enviado antes. La imagen buscando alguna señal, alguna pista, pero nada. Al día siguiente, llegué a casa con la cara hundida, sin haber pegado ojo. Me senté en el sofá, todavía con mi ropa de cementerio, y me quedé allí, en silencio. Fue entonces cuando, a las 9:14 de la mañana, sonó el teléfono de la sala. Contesté con mano temblorosa. Al otro lado, una voz femenina, formal, seria. Era la coordinadora del colegio donde trabajaba Lourdes. Señor Clemente, ni siquiera sé cómo decirlo, pero el autobús que llevaba a los empleados ayer tuvo un accidente en la montaña. Cayó por un barranco. Los bomberos siguen allí. Ya encontraron algunos cuerpos. No, hoy el resto. El mundo me daba vueltas. Me fallaron las piernas. Me apoyé en la pared. Su esposa, la señora Lourdes, desafortunadamente está entre los víctimas confirmadas. Me quedé sin palabras. No sé cuánto tiempo pasó. Solo podía oír el sordo latido de mi propio corazón. Pero vino aquí anoche en Labian. Hablé con ella. Entró al cementerio. La coordinadora se quedó en silencio. Pensé que se había cortado la llamada a Anne, pero entonces respondió, en voz aún más baja. Señor Clemente. El autobús se estrelló alrededor de las 4:30 de la tarde. Ningún pasajero sobrevivió. Los cuerpos fueron recogidos ayer en Colgate. Me senté en el borde de la cama. La cabeza me daba vueltas. Se me partía el corazón. Murió el mismo día que envió esa selfie. El mismo día que se me apareció. Pero entonces, ¿qué fue eso? No fue un sueño. La vi, Anne. La toqué. Escuché su voz. Y ahora, todo tenía sentido. Anne, hubo un problema en el viaje. No puedo decírtelo ahora. Lo sabrás mañana. Why? Lo supe de la forma más brutal. Y Krellen se despidió de mí como pudo. Como el destino lo permitió, regresó solo para verme, solo para dejarme una última palabra.
solo para asegurarse de que no pasara esa noche, sin saber que me amaba, y se fue. Ann no volvió a casa. Pero regresó a mí. Por una noche, por un momento, por amor desde ese día. Cada vez que paso por la capilla, miro la mecedora y, de vez en cuando, juro que todavía la veo allí, sentada, esperándome. Solo una noche más, solo una cena más, solo un silencio compartido más. Entre los vivos y los que aman, incluso después de la muerte, a veces, el amor es tan fuerte que ni la muerte puede detenerlo. Doña Lourdes se fue, pero regresó para despedirse. No en un sueño, ni en un recuerdo, sino en presencia. Y tal vez, solo tal vez, algunas almas simplemente se niegan a despedirse, sin antes mirar una última vez a los ojos de quien aman. Algunos piensan que los cementerios son solo dolor y silencio. Pero, para mí, siempre ha sido un lugar donde el amor perdura, donde el tiempo se detiene, donde lo invisible nos toca de una manera tan real que no se puede explicar. Y si has llegado hasta aquí, quizás hayas sentido los mismos escalofríos. Tal vez también lleves un anhelo que nunca se va. Si es así, respira hondo, cierra los ojos y escucha a veces. Quien amamos solo ha estado allí, pero sigue cerca en mí. Si te gustan las historias como esta, emocionantes, escalofriantes y desgarradoras, suscríbete al canal, ahora dale a me gusta, para que sea más intenso, y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque, en el próximo video, descubrirás otra historia real y aterradora, donde el pasado se niega a permanecer enterrado.